Bueno, en esta ocasión presentaremos cómo se elaboró el mapa conceptual sobre la lectura de Edgar Barrero Cuellar, la psicología como engaño, adaptar o subvertir. Lo que no investiga la psicología en Colombia, el imperio academista por encima de la realidad histórica. En este capítulo nos vamos a centrar. Barrero, mediante su crítica, nos invita a hacernos preguntas muy claras de cómo la psicología a partir de los 70 años que se estableció en Colombia se ha alejado de la realidad sobre la violencia, la vulneración de los derechos humanos, la impunidad y la realidad que vive el país. El adoctrinamiento de los marcos teóricos americanos nos ha desprendido de la historia colombiana. Es inexplicable cómo la psicología colombiana no se interesó por la violencia política vivida en Colombia en los últimos 60 años. Se ha dejado de lado la investigación con la unión de los hechos políticos de barbaries y violación de derechos humanos, la naturalización de los genocidios políticos con tintes patrióticos. La muestra de silencio de la psicología en el caso de las guerras civiles del siglo XIX, la masacre de las bananeras, la violencia bipartidista entre liberales y conservadores, los grupos paramilitares, los movimientos sindicales y campesinos, las guerrillas de todo tipo, el narcotráfico, la crisis moral, eh, la legitimidad la- y una multitud de movimientos sociales. Por ello es tan importante la producción de conocimiento psicológico propio, situado y contextuado para así poder atender la realidad del país y desarrollar estrategias de intervención y sistemas humanitarios que se contextualicen con la realidad que se vive en cada región del país. El reconocimiento de tener crítico sobre los discursos que busca incorporar el poder opresor se convierte en nuestra gran herramienta para reconocer entre un discurso dialéctico a uno retórico, donde las palabras encantadoras que terminan distorsionando y, y creando que los sucesos sean normalizados en una sociedad oprimida. Muestra de un ejemplo eh, que nos presenta Ardila es que él, siendo uno de los pioneros en la psicología colombiana, habla de la violencia, habla de temas que son completamente distintos de la violencia del país, pero la niega al contexto político. De acuerdo con las vilas, se lleva a cabo la primera graduación en Colombia, un grupo de 11 licenciados en psicología. Según datos del sociólogo e historiador Daniel Picot, entre 1948 y 1953 el país registró la muerte de por lo menos 140.000 víctimas por efecto de la guerra a muerte entre liberales y conservadores, es decir, que se graduaban los primeros psicólogos de Colombia, el país ya superaba el 1% de su población como víctima de la violencia política, pues en las palabras del propio Picot, para esos años Colombia contaba con 15 millones de habitantes. Desde que en 1947 se estableció la psicología en Colombia hasta nuestros tiempos vemos rasgos psicológicos caracterizados por la violenta colonización enmarcada en nuestros países latinoamericanos, donde se presentan ideas idólatras a creencias eurocentristas impuestas con sangre, violencia, imposiciones atroces mediante la religión, la ignorancia entre lenguaje. Estas ideas eurocentristas tienen consecuencias tan nefastas donde la imposición de la violencia y las características de trastornos de personalidad de superioridad se ven impuestas en la crianza en vez de escuchar y ayudar a cuestionar emociones como ser lógico racional. La falta de autonomía, conocimiento cultural y reconocimiento de los problemas de la realidad del pueblo colombiano y la instauración del funcionamiento político basados en metodologías norteamericanas y europeas, a su vez su psicología, en vez de querer comprender y escuchar y fundamentar los cimientos y conocimientos ancestrales,
sabiendo que hasta los conocimientos farmacológicos no serían lo mismo si no fuera por conocimientos ancestrales, chamánicos y de culturas que aún se han establecido en nuestros países, como un ejemplo es el Amazonas, donde habitan más de 34, eh, 34 creo que tribus y, y etnias de indígenas. Bueno, entonces seguimos con el segundo. Bueno, en esta segunda ocasión eh, vemos la reflexión, las conclusiones que se pudieron sustraer de el texto de Ovejero, Psicología y Contexto Social, el desarrollo histórico de la psicología social y sus implicaciones para el futuro en psicología social crítica. Entonces vemos que el texto explora el desarrollo histórico de la psicología social, señalando que su evolución ha estado intrínsecamente ligada a procesos sociales, culturales y económicos. Aunque existen antecedentes de la antigüedad, la psicología social moderna surge como el Renacimiento en un contexto de individualización y transformación social. Wundt, a menudo considerado el padre de la psicología social experimental, argumentaba que esta disciplina no podía ser estudiada experimentalmente debido a su complejidad. O sea que no solo podía depender de el aspecto experimental. A partir de de los años 20, la psicología social se volvió más individualista y experimental, influenciada por el auge del capitalismo y la necesidad de atender el individuo en un contexto social cambiante. En resumen, la psicología es un producto europeo que se ha evolucionado con el capitalismo, reflejando cambios en las relaciones sociales y en la subjetividad humana. En resumen, la psicología es un producto europeo que se ha evolucionado con el capitalismo, reflejando cambios en las relaciones y en la subjetividad humana. La psicología social aplicada y profesional. Originada como disciplina teórica en Europa, se consolidó como disciplina aplicada en Estados Unidos. Durante las primeras 3 décadas del siglo XX, Stanley Hall anticipó que los problemas de la época eran cada vez más psicológicos, lo que llevó a un crecimiento exponencial de psicólogos en diversas áreas de la sociedad. La psicología se integró en el lenguaje cotidiano, adoptando un enfoque pragmático y utilitario que la caracterizó desde entonces. Sin embargo, esta orientación hacia la aplicación también genera una crisis de relevancia social, lo que llevó a un cuestionamiento de la relación entre teoría y práctica. La distinción entre ciencias fundamentales y aplicadas se ha vuelto difusa, sugiriendo que la teoría debe ser utilizable y que tanto la teoría como la práctica influyen en la modificación de la actividad humana, como han señalado pensadores como Foucault. El texto analiza el surgimiento de la psicología social en la segunda mitad del siglo XIX, destacando su desarrollo como resultado de la confluencia de procesos históricos como la urbanización, la civilización y la individualización, impulsados por la Ilustración, la Revolución Francesa y el industrialismo. A medida que la psicología se popularizaba, las ciencias sociales experimentaban un proceso de separación de la filosofía, con la necesidad eh, eh, de la necesidad de la industrialización, que se alineó con lo que planteaba como necesidades en, los estados modernos, eh, y una automatización que fragmenta el conocimiento en áreas cada vez más aisladas. En este contexto, la psicología social, especialmente en Estados Unidos, adoptó un enfoque individualista y experimentalista, priorizando la aplicación práctica sobre la reflexión teórica, lo que llevó a distanciarse de las ciencias sociales
aborda inte- la interdependencia entre individuo y sociedad, pues así destacando que la psicología no puede ser entendida sin su contexto social. La psicología que surgió a finales del siglo XIX en Europa se bifurca en dos ramas: la teórica, que se desarrolla lentamente y se centró en aspectos individualistas, y la aplicada, que ganó impulso en Estados Unidos, enfocándose en la eficiencia y el beneficio económico. La psicología aplicada se organizó en otros en torno a la identificación de individuos menos dotados, reflejando de un cambio hacia la regulación de aquellos considerados anormales. A lo largo de su evolución, la psicología se ha caracterizado por un dualismo creciente, una aplicación social y activa, y una tendencia a psicologizar problemas sociales, dejando de lado las preocupaciones filosóficas típicas de la psicología europea. Bueno, en esta tercera ocasión vamos a dar explicación sobre las conclusiones y la reflexión del texto de Martín Varo hacia una psicología de liberación. Entonces, una nueva epistemología para servir a la liberación de los pueblos latinoamericanos. Es esencial adoptar una nueva epistemología que busque la verdad desde la perspectiva de las mayorías oprimidas. Esto implica pensar y teorizar desde ellos en lugar de para ellos, reconociendo que la verdad existencial debe construirse en diálogo con las comunidades. La relativización y revisión crítica de los conocimientos existentes son fundamentales para evaluar su validez y utilidad. Una nueva praxis, el conocimiento psicológico, debe ir acompañado de una praxis transformadora que involucre a los pueblos en la acción y el conocimiento de su realidad. Esto requiere que los psicólogos se inserten en los procesos sociales desde la perspectiva de los dominados, a- abandonando roles de superioridad. Asumir esta nueva praxis implica tomar partido de los intereses éticos y políticos de las comunidades, promoviendo un poder popular que permita a los pueblos ser protagonistas de su propia historia y generar cambios hacia sociedades más justas y humanas. El aporte social de la psicología latinoamericana. Bado nos invita a cuestionarnos cómo se ha llevado una acción social en la psicología latinoamericana, siendo carente y pobre en cuanto a praxis y canalizado por compromisos políticos. Los aportes que se han hecho han sido en inglés, como el ejemplo de Varela, siguiendo lineamientos norteamericanos, y su desarrollo de investigación es tanto la precariedad de la acción psicosocial desarrollada que aprendemos más de nuestra gente latinoamericana en nuestros novelistas, como es el ejemplo de Gabriel García Márquez. La esclavitud en Latinoamérica. La pobreza histórica de la psicología latinoamericana se atribuye a su juventud, aunque este surgimiento es insuficiente y puede ser peligroso si se usa para evitar revisar las deficiencias que han llevado a la marginalidad científica y la inoperencia social. Esta miseria se origina en una historia de dependencia colonial relacionada con el neocolonialismo del garrote y la zanahoria. La psicología se convierte en un instrumento para moldear mentes y justificar las ventajas del modernismo. Las principales causas de esta situación son tres: el mimetismo cientista, la falta de una epistemología adecuada y el dogmatismo provinciano, las cuales están interconectadas y afectan el desarrollo de la disciplina en la región. Mimetismo cientista. La psicología latinoamericana ha caído en un mimetismo cientista similar al que experimentó la psicología norteamericana a principios del siglo XX, buscando reconocimiento social y científico al adoptar conceptos y métodos de los Estados Unidos.
Esta dependencia lleva a la importación casi total de esquemas teóricos, desde el psicoanálisis y el conductismo hacia enfoques cognitivos sin una crítica adecuada. El mimetismo implica aceptar acríticamente modelos extranjeros, lo que niega los fundamentos científicos y conduce a una ideologización de la disciplina, desconectando la psicología de sus contextos y sociales y necesidades locales. La carencia de una epidemiología adecuada. La psicología latinoamericana enfrenta limitaciones debido a cinco presupuestos dominantes: el positivismo, el individualismo, el hedonismo, la visión homeostática y el ahistoricismo. El positivismo restringe el conocimiento a datos empíricos, ignorando significativamente cosas profundas y construyendo una ideologización de la realidad. El individualismo ve el individuo como una entidad aislada, desestimando la influencia de estructuras sociales. La verdad homeostática valora la estabilidad y considera los conflictos como patológicos, mientras que el historicismo asume la universalidad de la naturaleza humana, ignorando las diferencias culturales y sociales. Estos enfoques limitan la comprensión de la realidad y el futuro de la psicología en la región. Los falsos dilemas que la psicología latinoamericana enfrenta, que no abordan adecuadamente su realidad, como la oposición entre psicología científica con el alma y psicología humanista y materialista, y psicología reaccionaria y progresista. El primer dilema refleja una lucha entre enfoques psicológicos y la religión, mientras que el segundo se cuestiona sobre la superioridad de ciertos modelos sin considerar su utilidad práctica. El tercer dilema asocia teorías con su origen geográfico en lugar de evaluar su impacto en realidad social. Estos dilemas evidencian una falta de independencia y un enfoque dogmático, impidiendo el desarrollo de una psicología que responda a las necesidades de los pueblos latinoamericanos. Hacia una psicología de la liberación. Para que la psicología contribuya a la liberación de los pueblos latinoamericanos, es esencial replantear su teoría y práctica desde las realidades y luchas que sus pueblos se emergen. Esta propuesta se basa en tres intuiciones de la teología de la liberación: la promoción de la vida como tarea primordial, la primacía de la verdad práctica sobre la teoría y la opción preferencial por los pobres. Así se sugiere construir una psicología de la liberación basada en un nuevo horizonte, en una nueva epistemología y una nueva praxis que aborde las condiciones históricas y sociales que oprimen a las mayorías. Esto implica desarrollar una psicología de liberación que no solo sea teórica, sino que principalmente se base en la práctica.